Vale. Esas figuras de piedra que nos miran desde lo alto de las catedrales antiguas. Las gárgolas. Siempre me han parecido fascinantes y, no sé, un poco inquietantes también. Desde luego. Imponen, ¿verdad? Sí. ¿Qué son realmente? ¿Simples adornos o hay algo más detrás? Hoy vamos a intentar entenderlas mejor, a meternos de lleno en su mundo. Tenemos bastante información recopilada, como una especie de ficha técnica muy completa. Ajá. Y la idea es esa, desgranar qué se esconde tras esa fachada a menudo tan grotesca. Es un tema apasionante, la verdad, porque, como dices, hay mucho más que simple decoración. Son un cruce muy curioso de ingeniería, de arte y de creencias populares. Pues empecemos por el principio, por el nombre. Ya solo la palabra gárgola suena peculiar. ¿Tiene algo que ver con la garganta? Totalmente. Has dado en el clavo. El término viene del francés gargouille. Ah, francés. Sí, y de una forma más antigua, gargul. La raíz clave es garg. Es onomatopéyica, imita un sonido. El sonido de... Del líquido pasando por la garganta, como cuando haces gárgaras. Y gul significaba algo así como garganta o boca de animal. O sea que el propio nombre ya nos está chivando su función original, ¿no? Exacto. Como garganta en español o gargle en inglés, claro, comparten esa raíz sonora. Precisamente. El nombre es casi una descripción acústica de para qué servían principalmente. Para manejar el agua. Entiendo. Entonces, más allá de que nos den miedo o nos parezcan feas, su trabajo principal era muy práctico, eran los canalones de la época, digamos. En esencia, sí. En arquitectura, sobre todo en la gótica, que es donde más las vemos, una gárgola es, fundamentalmente, un conducto. Un tubo esculpido diseñado para sacar el agua de lluvia del tejado. Claro. Y su forma, a menudo alargada, y esa boca abierta, servían para lanzar el agua lo más lejos posible de los muros del edificio. Para que no se estropeara la piedra, el mortero, con la humedad constante. Tiene toda la lógica. Una solución de ingeniería, pero disfrazada de monstruo. Eso es. Se tallaba un canalillo en el lomo de la figura y el agua salía por la boca, una forma de proteger la estructura, una fusión perfecta entre necesidad y escultura. Vale, pero entonces, a ver, ¿qué pasa con todas esas otras figuras que vemos en las iglesias? Figuras a veces sentadas en cornizas, en balaustradas, que parecen gárgolas, pero, no sé, no tienen pinta de estar conectadas a ningún desagüe. Mm, esa es una confusión súper habitual. Y la distinción es importante, sí. A ver, Si la escultura es solo ornamental, o sea, un adorno sin función de desagüe, técnicamente no es una gárgola. ¿ah, no? ¿Y cómo se llama entonces? Pues el término correcto sería grotesco o quimera. A veces también boss. Incluso hay nombres locales como hanky punk en algunas zonas de Inglaterra. Vaya, o sea que muchas de las figuras que yo, y supongo que mucha gente, llamamos gárgolas, en realidad son grotescos o quimeras. Exacto. Aunque supongo que en la imaginación popular todas comparten como esa misma aura, ¿no? De guardianes misteriosos, de figuras un poco chungas ahí arriba. Sí, sí, totalmente. A menudo, tanto a las gárgolas de verdad, las funcionales, como a los grotescos ornamentales, se les atribuye esa capacidad. Esa idea de que protegen el edificio, de que ahuyentan a los malos espíritus. Y hablando de ahuyentar el mal, hay una leyenda francesa muy famosa, ¿verdad?, que parece conectar directamente el nombre y esa función protectora, la del dragón, Gargouillai. Efectivamente, es una historia estupenda, ligada a San Romano, que fue obispo de Rouen allá por el siglo VII. Ajá. La leyenda cuenta que había un monstruo terrible llamado Gargulle o a veces Goyi, que asolaba la región. Y lo describen, pues, como un dragón típico. Alas de murciélago, cuello largo y, atención, escupía fuego. Un dragón escupe fuego. ¿Y cómo acaba eso relacionado con las esculturas que echan agua? Parece un poco contradictorio. Pues mira, según la leyenda, San Romano consiguió dominar al dragón. Algunas versiones dicen que con un crucifijo, otras que le ayudó un condenado a muerte. Vale. El caso es que lo llevaron a Rouen y lo quemaron en la hoguera. Pero pasó algo curioso. La cabeza y el cuello del dragón, que debían estar como curtidos por su propio fuego, no ardieron. Se quedaron intactos. Anda. Y esa es la cabeza que... Justo decidieron montar esa cabeza que no se quemaba en los muros de la iglesia nueva que estaban construyendo. como trofeo y como protección.
La idea era que la imagen del monstruo vencido asustara a otros posibles demonios o espíritus malignos, que protegiera el lugar sagrado. Claro. Es una conexión perfecta. El nombre del monstruo, Gargoyle, da nombre a la figura y justifica esa función protectora, apotropaica, que se les empezó a atribuir. O sea, una leyenda que mata a dos pájaros de un tiro. Explica el nombre y la función. Muy hábil. Sí, y además dio origen a una tradición curiosa en Rouen, la de liberar a un prisionero el día de la procesión de la reliquia del santo. Qué interesante. Bueno, volviendo a la arquitectura. ¿Estas figuras son una invención puramente medieval, gótica, o ya existían antes? A ver, la idea de usar un caño esculpido para desviar el agua es mucho, mucho más antigua. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ya en el antiguo Egipto encontramos cosas parecidas, a menudo con forma de cabeza de león. Leones en Egipto. Sí, y los griegos también los usaron en sus templos. Caños de mármol o de terracota, también muchas veces con forma de boca de león. O sea que la función de desagüe con forma de animal viene de lejos. Desde luego. El templo de Zeus en Olimpia, por ejemplo, llegó a tener más de 100 de estos caños de mármol con cabeza de león. Más de 100. Imagínate el peso. De hecho, muchos se rompieron y tuvieron que reemplazarlos por otros de terracota, más ligeros. Claro. Lo que hizo la época gótica fue, digamos, recoger esa idea funcional y llevar la parte escultórica a otro nivel. Una explosión de creatividad, de formas imaginativas, grotescas, y cargarlas de simbolismo. ¿Y cuándo aparecen concretamente esas gárgolas góticas que todos tenemos en mente? Las de las grandes catedrales como Notre Dame. Pues se considera que las más antiguas que conocemos datan de principios del siglo XIII. Sobre el 1200, 1220 más o menos. Están en la Catedral de Laon, en Francia. Laon. No es de las más famosas. No tanto como otras, pero es un punto de referencia importante. Y sí, Notre Dame de París es, claro, el ícono por excelencia. Pero ojo, aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas de sus figuras más famosas, esas que vemos a veces en fotos en las barandillas superiores, no son gárgolas funcionales que echen agua. Ah, no. Entonces son... Son quimeras o grotescos, lo que decíamos antes. Y además, un detalle importante. Bastantes de ellas no son ni siquiera medievales. ¿Cómo? Fueron añadidas durante la Gran Restauración del siglo XIX, la que dirigió Viollet-le-Duc. Él era un gran entusiasta de lo gótico y añadió muchas de estas figuras. Vaya, doble matiz. Ni todas son gárgolas, ni todas son tan antiguas como pensamos. Exacto. Hay que mirar con detalle. Vale. ¿Y por qué dejamos de verlas en edificios posteriores? ¿Simplemente pasaron de moda o hubo otras razones? Fue una mezcla de cosas, yo creo. Por un lado, la tecnología. Se inventaron y popularizaron las bajantes y los canalones, a partir del siglo XVIII más o menos, Una solución más discreta, claro. y seguramente más eficiente para recoger el agua. Por otro lado, pues siempre hubo gente a la que estas figuras les parecían directamente feas o aterradoras o de mal gusto. Ya me imagino. Y luego estaba el problema práctico. Eran elementos pesados que sobresalían mucho del muro. A veces se rompían, se caían y podían causar daños o incluso accidentes. Peligrosas, además de feas para algunos. Sí. De hecho, hubo normativas. Por ejemplo, una ley en Londres, la Ley de Construcción de 1724, ya obligaba a usar bajantes en todas las construcciones nuevas. O sea, que la tecnología, la seguridad y quizás un cambio en el gusto estético acabaron arrinconando a la gárgola funcional. Eso parece. Pero eso nos lleva a la gran pregunta, la pregunta del millón, ¿no? Más allá de la función del agua, ¿por qué esas formas? ¿Por qué poner figuras tan extrañas, a veces monstruosas, a veces cómicas, a veces incluso obscenas, decorando edificios religiosos? ¿Qué significaban? Es la pregunta clave, sí. Y como suele pasar con estas cosas, no hay una respuesta única y simple. Lo más probable es que su significado fuera múltiple, que cambiara con el tiempo y el lugar. Hay varias teorías sobre la mesa. Supongo que una es la más evidente. Representar el mal, los demonios, para asustar a los fieles, ¿no? Como una advertencia. Esa es una interpretación muy extendida, sí. Ilustrar los vicios, el pecado, lo que acecha fuera de la protección de la Iglesia. Como un recordatorio constante. Esto es lo que te espera si te desvías. Pero has dicho que hay más teorías. Claro, está la teoría, digamos, opuesta, la apotropaica. ¿Apo qué? Apotropaica, que sirve para alejar el mal. La idea sería que su propia fealdad, su aspecto monstruoso, servía para ahuyentar al demonio de verdad, a los malos espíritus, como un talismán protector.
O sea, usar un monstruo para asustar a otros monstruos. Algo así, como poner una cabeza de ajo contra los vampiros, pero a lo bestia y en piedra. Entiendo. Son como dos caras de la misma moneda, en cierto modo. Había más interpretaciones posibles. Sí, varias más. Algunos creen que reflejaban influencias de creencias paganas que todavía pervivían en la cultura popular, mezcladas con el cristianismo. Restos de mitologías antiguas. ¿Podría ser? Otros piensan que su objetivo no era asustar a los demonios, sino a los humanos con malas intenciones. Hay hasta una leyenda curiosa en Amiens. Otra leyenda. Sí, sobre unas gárgolas que supuestamente escupían ácido a la gente mala que se acercaba a la catedral y monedas al rey cuando pasaba. ¿Una gárgola con detector de maldad y bastante criterio? ¡Qué bueno! Parece que sí. Y ojo, que no a todo el mundo le gustaban. Hubo críticas importantes dentro de la propia Iglesia. ¿Ah, sí? San Bernardo de Claraval, una figura clave del siglo XII, criticó muy duramente la presencia de estas monstruosidades ridículas y deformes en los claustros de los monasterios. ¿Por qué? Consideraba que eran una distracción para los monjes, que debían estar centrados en la oración y el estudio. Se preguntaba qué pintaban allí esas figuras absurdas y fantásticas, incompatibles con la sobriedad cisterciense que él defendía. Es interesante esa visión crítica desde dentro. Entonces, ¿podrían ser también una especie de comentario social o incluso tener un punto de humor? También se apunta en esa dirección, sí. Sobre todo con algunas figuras humanas que veremos luego. Podrían ser caricaturas, representaciones de pecadores concretos o críticas a ciertas costumbres. ¿Y el humor? También. Algunas son claramente cómicas, y a veces quizás eran simplemente un alarde, un despliegue de la habilidad y la imaginación del cantero, sin buscar un simbolismo súper profundo detrás. Que el escultor se lo pasaba bien, vamos. Podría ser parte de ello. Como dijo un experto, un tal Lester Burbank Bridham, hay mucho simbolismo en la escultura gótica, pero debemos tener cuidado de no leer demasiado significado en ella. Vale, me quedo con esa idea. Una mezcla compleja. Función práctica, miedo al infierno, protección mágica, advertencia moral, crítica social, arte puro y duro. De todo un poco. Exacto. Hablemos un poco más de las formas concretas. Mencionaste antes los dragones, conectados a la leyenda de la Gargouille. Eran muy comunes. Los animales, tanto los fantásticos como los reales, fueron muy populares desde el principio. Conectan con esa tradición antigua que ya vimos en Egipto y Grecia. Mm, El dragón fue bastante habitual, sobre todo en Francia, por leyendas como esa. Su imagen evocaba el caos, la destrucción, y por tanto, la necesidad de la protección de la Iglesia frente a ese mal. Pero quizás el animal más representado, en general, fue el león. El león. ¿Por qué el león? Pues mira, el león ya venía cargado de simbolismo desde la antigüedad, y el cristianismo lo adoptó y lo reinterpretó. ¿Cómo? En los bestiarios medievales, que eran como enciclopedias ilustradas de animales, pero con interpretaciones morales y religiosas, se le asociaba mucho con Cristo. Con Cristo. Sí, se decían cosas curiosas. Por ejemplo, que el león borraba sus huellas con la cola para que el diablo no pudiera seguirle. O que la leona paría sus cachorros muertos y al tercer día el león padre les rugía y resucitaban. Anda. Una clara alegoría de la resurrección. Exacto. Se le veía como símbolo de realeza, de fuerza, de vigilancia y de resurrección. Usar animales conocidos y atribuirles cualidades humanas o significados religiosos, eso que llamamos antropomorfización, era una forma muy eficaz de transmitir mensajes a una población que en su mayoría no sabía leer. Entendido. Es fascinante cómo reciclaban y resignificaban símbolos que ya existían. Totalmente. ¿Y qué hay de las figuras humanas? También eran comunes. Mencionaste que aparecieron más tarde. Sí, aparecen algo después que las bestias, y a menudo de formas muy sorprendentes. Muchas son cómicas, grotescas o incluso, como decías antes, directamente obscenas. Obscenas. ¿En una iglesia? Sigue costándome imaginarlo. Pues sí, las hay. Hay gárgolas y grotescos humanos en posturas, bueno, poco decorosas, vomitando, defecando, aprovechando el caño del agua para simularlo, haciendo muecas terribles. Madre mía. A veces se cree que representaban a pecadores específicos, usureros, prostitutas, o que criticaban comportamientos sociales que se consideraban negativos en la época. Por ejemplo, a veces se representa a una mujer leyendo, algo que en ciertos momentos y lugares podía verse con recelo. Qué curioso. Es chocante esa mezcla de lo sagrado con lo profano, incluso con lo escatológico. ¿Qué sentido podía tener poner eso ahí arriba? Pues
Es difícil saberlo con seguridad. Si las figuras monstruosas asustaban al mal, ¿qué hacían estas? Quizás eran una forma de crítica social más directa, ¿no? Un espejo de los vicios humanos para que el fiel que entraba en la iglesia reflexionara. Mira lo que no debes hacer. Como un sermón en piedra, pero un poco bestia. Podría ser, o tal vez al contrario. Buscaban crear una conexión más terrenal, más familiar. Mostrar la vida cotidiana, con sus miserias y sus ridiculeces, para que la gente común se sintiera, no sé, más identificada. Interesante también. Es un debate abierto. Y dentro de las figuras humanas mencionaste antes unas cabezas muy realistas, las cabezas de ménsula. Ah, sí. Las Copperheads. Técnicamente no solían ser gárgolas funcionales, ¿eh? Eran más bien elementos de soporte, ménsulas o simplemente decorativos. Pero son fascinantes por su realismo. Muy detalladas. Increíblemente detalladas. Muestran una habilidad bestial de los escultores para captar expresiones, emociones, rasgos individuales. Representaban a gente de todas las clases sociales: campesinos, burgueses, nobles, clérigos. Y lo más curioso, decías, es que a menudo se burlaban del clero y estaban como escondidas, ¿no? Exacto. Muchas parecen caricaturizar a monjes o sacerdotes. Les ponen muecas, gestos irreverentes. Y lo intrigante es que a menudo estaban en lugares muy altos, casi invisibles desde el suelo. ¿Y cómo se sabe entonces? Pues algunas se descubrieron bien entrado el siglo XX, gracias a fotógrafos que subieron a los tejados o usaron teleobjetivos potentes. Por ejemplo, en la Catedral de Reims se encontraron muchas así. ¿Y qué explicación se le da a eso? ¿Por qué esconder una burla? Hay varias hipótesis. Podrían ser zonas donde los canteros practicaban, experimentaban con las expresiones. O, como dices, una forma de crítica velada. Un desahogo anónimo, quizás por disputas sobre el salario o por roces con las autoridades de la iglesia. Un pequeño acto de rebelión personal, tallado en piedra y escondido a la vista de todos. Secretos en las alturas. Me encanta. Oye, ¿y todo este fenómeno tan europeo, tan medieval, se quedó aquí o consiguió viajar? Pues, aunque es fundamentalmente un fenómeno europeo, su atractivo estético y simbólico sí que cruzó el Atlántico. Ah, sí, América. Sí, la arquitectura neogótica, que se puso muy de moda en Estados Unidos en los siglos XIX y principios del XX, a menudo incorporó gárgolas y sobre todo grotescos. O sea, que al copiar el estilo arquitectónico copiaron también estos elementos. Exacto. No solo copiaban las formas, las bóvedas, los arcos, sino que parecían querer importar también ese elemento un poco misterioso, simbólico. Quizás buscaban darle a los edificios nuevos una patina de historia, de conexión con el pasado europeo o añadir esa capa de misterio y supuesta protección. ¿Y en qué tipo de edificios se pusieron? Pues mucho en universidades de prestigio, Harvard, Princeton. De hecho, algunas de las de Princeton las esculpió Gottson Borglum, El del Monte Rushmore. él mismo, antes de hacerse famoso por las caras de los presidentes. También se usaron en edificios públicos y civiles en ciudades como Nueva York. Arquitectos importantes como George B. Post las incluyeron en sus diseños. Curioso. Incluso en escuelas. Hay un ejemplo en Newark, Nueva Jersey, donde los grotescos representaban las distintas asignaturas que se enseñaban. ¡Qué original! Y no solo en piedra, ¿eh? También hay ejemplos de grotescos en madera tallada. Por ejemplo, en fincas privadas de gente adinerada que quería ese toque exótico o antiguo. O sea que tuvo un eco importante en la arquitectura estadounidense que miraba hacia Europa. Sí, y ayudaron mucho a popularizar estas figuras artistas como John Taylor Arms, que hizo unos grabados muy detallados y preciosos de gárgolas europeas famosas, como las de Notre Dame o Amiens. Eso mantuvo vivo el interés por ellas en América. Muy bien, pues creo que ahora sí tenemos una imagen mucho más completa y con más matices. Si tuviéramos que resumir, las gárgolas, las de verdad, nacieron como una solución ingeniosa y a la vez escultórica, para un problema muy práctico: el desagüe de los tejados góticos. Ese es el punto de partida fundamental, la función. Pero sobre esa base funcional se cargaron de un montón de significados. Podían ser amuletos contra el mal, representaciones del pecado para advertir a los fieles, ecos de leyendas antiguas. A veces incluso tenían un punto de humor o de crítica social. Una superposición de capas de significado a lo largo del tiempo. Y es clave distinguirlas de los grotescos o las quimeras, que son puramente ornamentales, aunque a menudo compartan esa estética fantástica o monstruosa que asociamos a las gárgolas. Una distinción técnica que, bueno, en la percepción popular a menudo se difumina, pero que ayuda a entender la evolución y la variedad de estas figuras. Exacto. Y quizás, para terminar, podríamos darle una vuelta a una idea. Dime.
Estas figuras son un testigo increíble, ¿no? Tallado en piedra de cómo se entrelazaban en su época la función práctica, el arte, la fe, el miedo, la sociedad. Mirando nuestra arquitectura actual, que a menudo es tan funcionalista, tan desnuda de ornamentos, Sí, bastante más sobria en general. pues, ¿qué elementos de nuestros edificios actuales, quizás algo que hoy vemos como puramente técnico o estructural, o incluso feo, podrían ser interpretados por las generaciones futuras como portadores de significados ocultos? Ostras, buena pregunta. ¿Qué detalles constructivos de hoy podrían leer dentro de unos siglos como un reflejo de nuestras ansiedades, de nuestros valores, de nuestras creencias como sociedad del siglo XXI? Es algo en lo que pensar, ¿no? ¿Cómo dejamos nuestra huella simbólica, a veces sin querer? Desde luego, una reflexión final muy interesante. Nos la llevamos puesta. Bienvenidos a una nueva inversión aquí en nuestro espacio de análisis. Hoy ponemos el foco en una institución que es casi una leyenda, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Para guiarnos vamos a usar extractos de un artículo bastante exhaustivo de Wikipedia que nos da una visión general muy completa. Y el objetivo hoy es, pues, desgranar un poco qué hace funcionar a este gigante. Su historia, cómo se organiza por dentro, esa cultura tan suya y, claro, su impacto en el mundo. Todo bajo ese lema que todos conocemos, mens et manus, mente y mano. Pero, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué lo hace tan especial, tan influyente? Exacto. Y es que su importancia va mucho más allá de Boston, ¿eh? El MIT es un referente global, un motor constante de tecnología, de formación de líderes. Ha redefinido industrias enteras, de verdad. Entender el MIT es, en cierto modo, entender cómo funciona una parte clave de la innovación hoy en día. Pues vamos al lío, empecemos por el principio. Se funda en 1861. William Barton Rogers, en plena industrialización de Estados Unidos. ¿Cuál era la idea que tenía en mente? Pues Rogers, que venía del mundo de la geología, tenía una visión bastante rompedora para la época. No quería copiar las universidades clásicas de entonces, ni tampoco crear una simple escuela de oficios, digamos. Quería algo intermedio, ¿no? Justo. Su ideal era fusionar la educación liberal, o sea, el pensamiento crítico, la base científica, con la aplicación profesional, con la práctica. Quería enseñar el porqué de las cosas, los principios científicos, no solo el cómo se hace algo en un taller. O sea, una apuesta muy fuerte por el laboratorio, por el modelo politécnico que veía en Europa, pero adaptado. Y todo esto, corrígeme si me equivoco, en un momento histórico complicado. Complicadísimo. Plena guerra civil estadounidense. Y un detalle importante, el MIT nació como una Land Grant School. Esto viene de la ley Morrill. Recibió terrenos federales a cambio del compromiso de ofrecer educación práctica accesible. Un origen que comparte con otras como la UMass Amherst, por ejemplo. Pero claro, los inicios no fueron un camino de rosas, ¿verdad? Lo llamaban Boston Tech y parece que las cuentas nunca cuadraban del todo. Incluso se intentó fusionar con Harvard. Hasta 6 veces. 6 intentos, que no es poco. La idea venía sobre todo de Harvard, de hecho, pero la gente del MIT, el profesorado, los antiguos alumnos, se negaron en redondo. Se resistieron. Y yo creo que esa resistencia fue absolutamente clave. Mantener su independencia les permitió forjar una identidad propia, muy enfocada en la ingeniería, en la ciencia aplicada, muy diferente del enfoque más clásico de Harvard. Si se hubieran fusionado, pues quién sabe si el MIT sería hoy lo que es. Y esa identidad se consolidó también físicamente, ¿no? Con el traslado a Cambridge en 1916, a donde está ahora, junto al río Charles. Un campus nuevo, neoclásico, diseñado por William Bosworth, imponente. Pero, a ver, ¿de dónde salió el dinero para eso? Pues mira, la mayor parte vino de un donante anónimo. Se le conocía como Mr. Smith. Un misterio. ¿Y se supo quién era? Sí, más tarde se reveló. Era George Eastman, nada menos que el fundador de Kodak. Y la donación fue, masiva para la época, unos 20 millones de dólares, que hoy serían, calcula, más de 300 millones. Hay una anécdota muy gráfica del traslado, ¿sabes?
Llevaron la carta fundacional en una barcaza ceremonial, la Bucentaur, cruzando el río, como un símbolo de empezar una nueva etapa. Una nueva etapa que trajo también cambios académicos importantes. Ya no era solo la aplicación práctica, la ingeniería pura y dura. Correcto. En los años 30, sobre todo bajo la presidencia de Carl Taylor Compton, y con Vannevar Bush ahí como figura clave, hubo un giro. Se empezó a potenciar mucho más la investigación en ciencias básicas, física, química. Buscaban un equilibrio mayor con la ingeniería aplicada. Querían ser una universidad de investigación de primerísima línea, no solo una escuela técnica, y depender menos del dinero directo de la industria. Y entonces llega un momento que a mí me parece crucial para entender el MIT que conocemos hoy. El Comité Lewis, de 1949. ¿Qué pasó ahí exactamente? Pues ese comité hizo un diagnóstico muy honesto. Reconocieron que, a pesar de los avances, mucha gente seguía viendo al MIT como, bueno, como una escuela vocacional, aunque fuera de muy alto nivel. Como una escuela de ingenieros, básicamente. Eso es. Y su recomendación fue bastante audaz para la época: fortalecer, y mucho, las humanidades, las artes y las ciencias sociales. Lo que ellos llaman HASS, Humanities, Arts and Social Sciences. El argumento era que los ingenieros y científicos necesitaban entender el contexto social humano de su trabajo. No podían estar en una burbuja técnica. Y de ahí salieron dos cosas importantes. La Escuela de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales y la famosísima Sloan School of Management, la Escuela de Negocios, en 1950. O sea, una apuesta por una formación más integral, pero sin perder ese núcleo técnico tan fuerte. Es fascinante ver esa tensión, ¿no?, entre lo técnico y lo humano que parece estar ahí desde el principio. Totalmente. Y mientras pasaba esto dentro, hubo un factor externo que lo cambió todo: la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría. La investigación militar se convirtió en un pilar central, vamos. Claro. Vannevar Bush, que ya estaba en Washington, fue clave canalizando contratos federales enormes hacia el MTI. El Radiation Laboratory, el RadLab, fue pionero mundial en desarrollar el radar de microondas, algo decisivo en la guerra. El laboratorio de Charles Stark Draper creó sistemas de guiado inercial, esenciales para la navegación, para los misiles. Y el proyecto Whirlwind desarrolló algunas de las primerísimas computadoras digitales que funcionaban de verdad. El impacto tuvo que ser tremendo en cuanto a crecimiento, recursos, pero me imagino que también generó tensiones, ¿no?, sobre todo más adelante. El impacto fue enorme, sí. El número de profesores se duplicó. Los estudiantes de posgrado se multiplicaron por 5. Pero sí, claro, esa relación tan estrecha con la investigación militar trajo problemas, sobre todo durante la Guerra de Vietnam. Hubo protestas importantes. Muy importantes, de estudiantes y también de parte del profesorado. Protestaban contra la implicación del MIT en desarrollar tecnología para la guerra: helicópteros, bombas inteligentes, sistemas de guiado. De hecho, la Union of Concerned Scientists, un grupo de científicos preocupados por el uso de la ciencia, nació precisamente allí, en el MIT, en 1969. Buscaban reorientar la ciencia hacia fines más pacíficos, más sociales. ¿Y cómo manejó la institución esa tensión tan fuerte? Fue una época muy compleja, sí. La respuesta del MIT fue, por un lado, desvincular formalmente el laboratorio Draper, que se convirtió en una entidad independiente. Y por otro, trasladar toda la investigación clasificada fuera del campus principal, al Lincoln Laboratory. Este laboratorio lo sigue gestionando el MIT, pero está físicamente separado. Entiendo. Y bueno, la fuente también menciona debates posteriores, ¿no?, sobre la participación en proyectos como la Guerra de las Galaxias de Reagan, la SDI, o investigación en armas químicas y biológicas, y más recientemente, claro, en robótica militar, drones. Es un debate ético que sigue ahí, sobre el papel de la investigación en una universidad como esta. Dando un salto a una era más reciente, el MIT también ha sido un epicentro de la revolución digital. Totalmente. Indiscutiblemente. Piensa en el Project Mac o el AI Lab. Fueron la cuna de la inteligencia artificial, de la computación multiusuario. Incluso el Tech Model Railroad Club, un club de maquetas de trenes, que suena curioso, pero de ahí surgió parte de la cultura hacker original, y juegos míticos como Space War. Increíble. Y ves, y taldo de cultivo salieron iniciativas que cambiaron el mundo. El proyecto GNU de Richard Stallman impulsando el software libre, el MIT Media Lab de Negroponte y Wisner explorando esa frontera entre tecnología y creatividad, la creación del World Wide Web Consortium o el W3C que dirige Tim Berners-Lee para estandarizar la web que usamos todos. Y claro, proyectos como OpenCourseware o edX.
El OpenCourseware fue realmente pionero, ¿eh? Eso de publicar gratis online los materiales de casi todas sus asignaturas. Fue una declaración de intenciones muy potente. Aplicar la filosofía del open source, del acceso abierto a la educación superior, tuvo un impacto global tremendo. Democratizó el acceso a un conocimiento de élite de una forma que no se había visto antes. Inspiró a muchísimas otras universidades. Es una faceta del MIT muy orientada, digamos, al bien común global, que va más allá de la investigación puntera o de crear empresas. Sí, es bastante particular. Son unas 166 acres más o menos, en Cambridge, pegado al río Charles. Hay una división bastante clara. La zona este es más académica y la oeste más residencial, con las residencias de estudiantes. Y lo de los pasillos y túneles es verdad, ¿no? Totalmente. Es una de las cosas más características. Los edificios están numerados, aunque no siempre con una lógica aplastante, y están conectados por pasillos interiores. El más famoso es el Infinite Corridor, que es larguísimo, y también hay túneles. Viene de perlas para el invierno de Boston, créeme. Y arquitectónicamente es una mezcla, ¿verdad? Desde edificios clásicos hasta cosas supermodernas. Sí, es muy ecléctico. Tienes los edificios neoclásicos originales de Bosworth, luego joyas como la Baker House de Alvar Aalto o la capilla y el auditorio Cressy de Eero Saarinen, que son icónicos. Y más recientemente, pues ejemplos de lo que llaman Star Architecture, como el Stata Center de Frank Gehry, que es, bueno, muy Gehry, o la residencia Simmons Hall de Stephen Hall. Es un campus que ha ido creciendo, cambiando, reflejando distintas épocas. Incluso tienen su propia unidad de medida no oficial, el SMUT, para medir el puente de Harvard. Es verdad. Y en cuanto a instalaciones, herramientas de trabajo, no se quedan cortos. ¿Qué va? Tienen desde un reactor nuclear propio en el campus, que es uno de los más potentes en universidades de EEU, hasta la nueva instalación MIT Nano, para investigar a escala nanométrica, que costó una barbaridad. Y luego, pues, túneles de viento, tanques para probar diseños de barcos. Es un sitio pensado para hacer cosas, para construir, para experimentar, el manus del lema. ¿Y cómo se organiza toda esta maquinaria? ¿Quién manda ahí? Pues es una corporación privada, no es estatal. La gobierna la MIT Corporation, que es su junta directiva. Se estructura en 5 escuelas: ciencia, ingeniería, arquitectura y planificación, gestión, la Sloan, y humanidades, artes y ciencias sociales. Y más recientemente han añadido un colegio, el Schwarzman College of Computing, muy enfocado en inteligencia artificial. Curioso que no tengan facultad de Derecho o de Medicina propia. No, pero tienen un programa conjunto muy importante con Harvard en Ciencias y Tecnología de la Salud, el HST, y su dotación financiera, el endowment, es gigantesca, de las mayores del mundo. La gestiona una entidad propia, MITco, y además son grandes propietarios inmobiliarios en Cambridge, lo que también les da ingresos. Hablemos de la vida académica. Entrar ahí en grado tiene que ser una odisea. Pues sí, es extremadamente selectivo. La tasa de admisión está en torno al 4%, bajísima. Pero aplican una política need blind, o sea, que te admiten o no sin mirar si puedes pagar. Y si entras y demuestras que necesitas ayuda financiera, se comprometen a cubrírtela. Eso está muy bien. Sí, el título de grado que dan es el SBS, Bachelor of Science. Y todos los estudiantes, da igual lo que estudien, tienen que pasar por los requisitos generales del instituto, los HERS. Es un núcleo común muy duro de ciencias básicas, mates, y también de HAS, humanidades, etc., comunicación, e incluso una prueba de natación y créditos de educación física. Lo de la natación es mítico. ¿Y cómo sobreviven los estudiantes a esa presión? He oído muchas veces la expresión esa de beber de una manguera de incendios. Es que es así tal cual. La carga de trabajo es legendaria. Para ayudar un poco con la transición, sobre todo al principio, el primer semestre o a veces el primer año entero, funciona con un sistema de notas peculiar, Pass No Record. ¿Cómo funciona eso? Pues si apruebas una asignatura, en tu expediente pone Pass. Y si la suspendes, simplemente no aparece. No te penaliza en el expediente. La idea es reducir la presión inicial, que puedan explorar asignaturas sin miedo a cargarse la media nada más llegar. Entiendo, una forma de amortiguar el golpe inicial. Exacto. Y otra pieza clave para sobrevivir y aprender es el UROP, el Programa de Oportunidades de Investigación para Estudiantes de Grado. Les permite meterse en proyectos de investigación reales, con profesores, desde muy pronto. Es la parte de mano del lema, llevada a la práctica desde el principio. Aunque imagino que esa intensidad también tendrá sus críticas, ¿no? Que no todo sea positivo. Claro, no es oro todo lo que reluce.
Ya en los años 70, un libro llamado The Hidden Curriculum, de Benson Snyder, analizaba cómo esa presión tan bestia podía llevar a los estudiantes a centrarse más en jugar al sistema, en averiguar qué quería el profesor para sacar la nota, que en aprender de verdad, en profundizar. Es un debate clásico en las universidades de élite, ese equilibrio entre el rigor máximo y el bienestar del estudiante. Un debate que sigue muy vivo, Y a nivel de posgrado, másters y doctorados. pues ofrecen los títulos habituales. Másters, MS, doctorados, PhD o DSc, y el MBA de la Sloan School, que es muy prestigioso. Tienen muchos programas interdisciplinares, como el MD-PhD que hacen con Harvard, o uno de oceanografía conjunto con el Woods Hole Oceanographic Institution, el WOI. La admisión también es súper competitiva, claro, y la gestiona cada departamento. Lo bueno es que la gran mayoría de los estudiantes de doctorado reciben financiación completa, ya sea con becas o trabajando como ayudantes de investigación, RA, o de docencia, TE. Con todo esto, no me extraña que los rankings los pongan siempre por las nubes, sobre todo en ingeniería y ciencias de la computación. Es que es así. Son consistentemente el número 1 o 2 del mundo en ingeniería en casi todos los rankings importantes. Y están en el top 5 mundial en muchísimas otras áreas: informática, ciencias naturales, economía, lingüística, arquitectura, negocios. Es una superbrand académica a nivel global, sin duda. Y esa excelencia académica se traduce también en un ecosistema de innovación brutal, ¿verdad? El emprendimiento parece que va en el ADN de la casa. Totalmente. Hay una cultura de montar cosas, de crear empresas, muy, muy fuerte. Y no es de ahora, viene de lejos. Han tenido colaboraciones históricas con la industria y con el gobierno. Por ejemplo, la American Research and Development Corporation, ARDC, que mucha gente considera la primera firma de capital riesgo como tal, tuvo vínculos muy tempranos con el MIT. O el programa de enlace industrial, LIP, que básicamente conecta empresas con la investigación que se hace en el MIT. HST, el Broad Institute, colaboran con el Draper Lab, con el Whitehead Institute, con el WHOI, tienen programas internacionales como MISTIC que mandan estudiantes por todo el mundo. Es un tejido de interacción muy, muy denso. Y de ese tejido han salido innovaciones que nos han cambiado la vida. Es que es difícil hasta elegir ejemplos. La lista es casi infinita. A ver, podemos mencionar cosas como el desarrollo del radar en el Rad Lab, que fue clave en la Segunda Guerra Mundial, o la memoria de núcleo magnético que permitió las primeras computadoras comerciales, la teoría de la información de Claude Shannon, que es la base de toda la era digital, la criptografía RSA, sin la cual no podríamos comprar online de forma segura. La tinta electrónica de los libros electrónicos. También, o contribuciones fundamentales al proyecto Genoma Humano o al descubrimiento de los oncogenes, que son clave en el cáncer. Y, por supuesto, toda esa cultura hacker y de software libre, que nació en sitios como el iLab, con cosas como Emacs o Lisp. La lista sigue y sigue. El impacto económico de todo eso tiene que ser astronómico. Hay un estudio muy famoso que calculó que las empresas activas, fundadas por exalumnos del MIT, si las juntas todas, generarían unos ingresos anuales comparables al PIB de un país como Rusia o Canadá. Una barbaridad. ¡Qué fuerte! Piensa en empresas como Intel, Hewlett-Packard, aunque Hewlett estudió allí antes de ir a Stanford con Hewlett, Bose, Dropbox, Raytheon, Qualcomm, Texas Instruments. Muchas de las grandes tecnológicas y de otros sectores tienen raíces en el MIT. La capacidad de convertir ideas de laboratorio en empresas de impacto global es realmente asombrosa. Convive una cultura estudiantil con unas tradiciones muy peculiares, digamos. Sí, es una mezcla muy curiosa. Por un lado, hay una meritocracia muy fuerte. Allí no dan títulos honoríficos, no hay becas deportivas, como en otras universidades americanas, ni siquiera distinciones tipo cum laude en la graduación. El símbolo de pertenencia por excelencia es el anillo de clase, el famoso Brass Rat, con el castor y el perfil de Boston grabado. El castor, el ingeniero de la naturaleza. Exacto. Y por otro lado, está la famosísima tradición de los hacks, que no son hackeos informáticos en el sentido de robar datos, son bromas muy elaboradas, a menudo con mucha ingeniería detrás. Como poner un coche de policía en la gran cúpula del MIT. Ese es un clásico. O reconstruir el avión de los hermanos Wright allí mismo. O el famoso robo del cañón de Caltech, que es su gran rival en la costa oeste. Se lo llevaron de California a Massachusetts. Esos hacks parecen casi una válvula de escape creativa, ¿no? Ante tanta presión. Yo creo que sí. Son una manifestación del ingenio, de la creatividad técnica, y también de un cierto espíritu un poco gamberro, irreverente.
Y la rivalidad con Caltech, que se expresa mucho a través de estos piques y bromas a miles de kilómetros de distancia, forma parte de esa cultura de excelencia competitiva, pero también con un punto lúdico. Y aparte de los hacks, hay mucha vida estudiantil. Muchísima, más de 500 grupos estudiantiles. Tienen un periódico muy influyente de tech, una radio, un club de ciencia ficción muy antiguo. Y luego está el IAP, el periodo de actividades independientes, en enero. Es un mes entero sin clases normales, donde se hacen miles de cursos y actividades de todo tipo. Concursos de robots, talleres de cocina, la complejísima Mystery Hunt, que es una búsqueda del tesoro intelectual demencial, hay de todo. Y también hay bastante vida de fraternidades y sororidades, la vida griega. Y claro, por esas aulas, por esos laboratorios, han pasado figuras que han marcado la historia reciente en todos los campos. Las cifras apabullan, la verdad. La fuente habla de más de 100 premios Nobel afiliados de alguna manera. Decenas de premios Turing, que son como el Nobel de la informática. Medallas Fields en matemáticas, casi 60 medallas nacionales de ciencia, astronautas como Buzz Aldrin, Líderes mundiales. Kofi Annan, Maya Draghi, economistas como Ben Bernanke, científicos como Richard Feynman, lingüistas como Noam Chomsky, emprendedores como Robert Noyce, el cofundador de Intel, o Salman Khan, el creador de Khan Academy. Es imposible nombrarlos a todos. Y es importante mencionar también a Ellen Swallow Richards, la primera mujer que estudió y dio clase allí, una pionera en un mundo muy masculino. Y también el informe aquel de 1999, que fue muy sonado sobre cómo se trataba a las profesoras senior y que impulsó cambios importantes en la institución. Y esa tradición de debate interno, de activismo, parece que sigue viva. La fuente menciona protestas más recientes. Sí, el artículo de Wikipedia recoge que, en línea con esa historia de activismo estudiantil que ya vimos con Vietnam o el apartheid, hubo protestas importantes en abril de 2024. Estaban relacionadas con la guerra en Gaza y había demandas sobre los vínculos que tiene el MIT con entidades del Ministerio de Defensa israelí. Esto simplemente nos muestra que el debate sobre el papel social y ético de la universidad, de su investigación, es algo constante en el campus, no una cosa del pasado. La verdad es que ha sido un recorrido intenso. Hemos visto al MIT nacer con esa idea clara de juntar la mente y la mano, evolucionar enfrentándose a retos enormes, a oportunidades gigantescas, convertirse en un motor mundial de investigación, de innovación, y a la vez desarrollar una cultura muy propia, que mezcla un rigor casi extremo con una creatividad a veces muy reverente. Sí, y yo creo que entender esta trayectoria nos ayuda a entender mucho más que al MIT. Nos ayuda a entender cómo ha evolucionado la educación científica y tecnológica en general. Esas relaciones tan complejas entre la universidad, la industria, el gobierno y, al final, las fuerzas que mueven gran parte del cambio tecnológico que estamos viviendo. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Quizás con que el MIT es mucho más que un conjunto de edificios impresionantes o un número uno en los rankings. Es un ecosistema muy complejo, a veces con sus contradicciones, pero con una capacidad demostrada a lo largo de su historia para anticipar y, en muchos casos, dar forma al futuro. Totalmente. Y eso nos deja con una reflexión final, mirando precisamente a ese futuro. Ahora que el MIT está invirtiendo una cantidad ingente de dinero y esfuerzo en inteligencia artificial con el nuevo Schwarzman College of Computing, con alianzas como la del MIT IBM Watson AI Lab, la gran pregunta es, ¿cómo va a equilibrar una institución con esta historia, con este poder, la promesa inmensa de estas tecnologías tan disruptivas, con sus riesgos éticos y sociales, que también son enormes? ¿Cómo va a mantener vivo ese espíritu original de mente y mano al servicio de la sociedad y no solo al servicio de la vanguardia tecnológica pura y dura, en este siglo XXI tan complejo que nos toca vivir? Una pregunta fundamental, desde luego, para seguir dándole vueltas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo del MIT. Hasta la próxima. Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en la historia de un ícono, Superman. Tenemos aquí un artículo detalladísimo de Wikipedia que, repasa su creación, su evolución, su impacto. La misión, digamos, es sacar las claves de este personaje, que es fundamental en la cultura popular. No es solo contar la historia, sino entender cómo una idea, que al principio fue rechazada, pues acabó definiendo lo que es un superhéroe.
Veremos los orígenes, los creadores, cómo ha cambiado en más de 80 años ya. Exacto. Vamos a explorar toda esa trayectoria, basándonos en la fuente, claro. Desde los primeros bocetos, los conceptos fallidos, pasando por las influencias que lo fueron moldeando, su vida en los cómics, esas batallas que tela por los derechos de autor, y bueno, hasta su impacto cultural hoy en día. Es que es un viaje fascinante, la verdad, ver cómo la ficción refleja y a la vez moldea la sociedad. Pues venga, vamos a ello. Empecemos por el principio, ¿te parece? Con los artífices, Jerry Siegel y Joe Shuster, dos chavales de Cleveland allá por los años 30. Correcto. Se conocen en el instituto en 1932. Siegel es el escritor, un fanático de la ciencia ficción que publicaba sus propios fanzines, ¿sabes? Y Shuster es el artista, el que dibujaba esas historias. Vamos, que compartían esa pasión por la aventura, la ficción de la época. Y su primera, digamos, incursión en algo llamado Superman fue, curiosamente, un villano, ¿no? ¿No es así? Sí, totalmente inesperado visto desde hoy, claro. En 1933, Siegel escribe un relato corto, The Reign of the Superman, y el protagonista, un tal Bill Dunn, consigue poderes mentales, pero de un científico loco. Y bueno, lejos de usarlos para el bien, pues se dedica a hacer el mal. Eso sí, los poderes eran temporales. Y Shuster lo dibuja calvo. O sea, nada que ver con el héroe que conocemos. O sea, la idea inicial era casi la antítesis. Vaya. ¿Y qué les hizo cambiar de rumbo? ¿Cómo pasaron al heroísmo? Pues fue una mezcla, yo diría, de pragmatismo y de darle una vuelta creativa. Los editores de periódicos buscaban tiras cómicas más sensacionales, ¿no? Y Siegel vio ahí una oportunidad. Retomó el nombre Superman, pero cambió el concepto de arriba abajo. Le dio superfuerza, piel invulnerable, poderes físicos, no mentales. Y lo más importante, lo convirtió en un héroe. Se dio cuenta, como bien dices, de que los héroes vendían más. Claro, tenía lógica comercial, pero visualmente todavía no era el Superman que tenemos en mente, ¿no? No, no del todo. El traje icónico tardó en llegar. Siegel recordaba vagamente una capa, así como tipo murciélago en algún boceto, pero vamos, que no había un diseño definido. Las pruebas que hay por ahí muestran personajes bastante genéricos, sin el uniforme característico. Lo esencial en ese momento era el concepto, la idea del héroe superpoderoso. Entiendo. Y con esa idea de héroe ya perfilada, ¿tuvieron más suerte al intentar publicarlo? ¿Fue más fácil? Bueno, tuvieron un primer intento serio, pero fallido otra vez. Crearon un cómic entero, de Superman, y se lo ofrecieron a Consolidated Book Publishers en 1933. Parece que hubo interés al principio, pero la editorial se echó para atrás. Dicen que por las malas ventas de otro cómic que habían lanzado. Vamos, que fue un palo. Otro rechazo. Eso debió ser frustrante. El artículo menciona algo, bastante drástico que hizo Shuster después de eso. Sí, la frustración era enorme, imagínate. Siegel llegó a pensar que el problema era que eran muy jóvenes, ¿sabes? Sin nombre. Y se planteó buscar otros artistas. Y Shuster, al enterarse, pues se sintió traicionado, dolido, y quemó el cómic rechazado. Por suerte, salvó la portada, que es un testimonio de esa etapa. Es un gesto, que revela la tensión y la desesperación que debían sentir. Quemar tu propio trabajo. Es fuerte, ¿eh? Dice mucho de la presión y de lo personal que era ya este proyecto para ellos. ¿Y Siegel llegó a trabajar con otros artistas entonces? Sí, pero brevemente. Hubo un intento con un tal Leo O'Malley. Siegel reinventó el origen. Superman venía de un futuro lejano, con poderes evolucionados, y escapaba de la Tierra en una máquina del tiempo, justo antes de que explotara. Pero nada, el sindicato de O'Malley lo rechazó. Otra vuelta de tuerca al origen. Y luego con Russell Keaton probó otro distinto. El último hombre de una Tierra futura envía a su hijo bebé al pasado, a 1935. Lo encuentran los Kent, lo dejan en un orfanato porque no controlan sus poderes, pero luego lo adoptan y le enseñan a usarlos para el bien. Aquí ya se menciona un uniforme, pero sin describirlo. Y Otra vez rechazado por otro sindicato. es fascinante ver eso, ¿eh? Cómo la esencia de Superman no surgió de golpe, sino que se fue forjando a base de fracaso y adaptación constante. Parece que cada rechazo les obligaba a refinar la idea, a quitar lo que no funcionaba y añadir otras cosas. Exacto. Es un ejemplo clarísimo de persistencia creativa y de adaptación al mercado.
o bueno, a lo que ellos creían que el mercado quería en ese momento. Finalmente, Siegel y Shuster se reconcilian, vuelven a trabajar juntos, y es entonces cuando, por fin, cristaliza la versión que conocemos. El momento clave, por fin, ¿qué definieron en esa etapa final de creación? Pues los elementos icónicos que todos reconocemos. El origen alienígena del planeta Krypton, que explicaba sus poderes en la Tierra de forma, bueno, más o menos lógica para la ciencia ficción de la época. El diseño visual final de Shuster, las mallas ajustadas, la S en el pecho, que parece que se inspiró un poco en la heráldica, la capa y los famosos calzones por fuera, que claro, evocaban directamente a los forzudos de circo y a los luchadores, para que visualmente se pillara rápido que era súper fuerte. Curioso lo de los calzones, que luego ha dado tanto que hablar. Sí, incluso probaron con sandalias, en plan héroe clásico, antes de decidirse por las botas rojas. Y, muy importante, crearon la dualidad Clark Kent-Superman y Lois Lane. Ahí establecieron esa dinámica del triángulo amoroso y la identidad secreta. Ya estaba el paquete completo, pero conseguir publicarlo todavía les costó un poco, ¿verdad? No fue inmediato. No, que va, no fue directo. Llevaban tiempo trabajando para National Allied Publications, la futura DC Comics, en otras series. Y fíjate qué curioso, el jefe, Wheeler Nicholson, les ofreció publicar Superman, pero ellos desconfiaban de su solvencia económica. Así que siguieron trabajando para la compañía más por necesidad, incluso cuando se fusionó, y entraron Harry Donenfeld y Jack Leibowitz. Y entonces, ¿cómo acabó Superman en Action Comics? Pues fue casi de casualidad. Resulta que, tras otro rechazo de un sindicato importante, un empleado de ese sindicato, Max Gaines, que conocía al personaje, les dijo: «Oye, ¿por qué no enviáis las tiras a Leibowitz para esa nueva revista que están preparando, Action Comics?». El equipo editorial de Leibowitz vio el material, quedó impresionado y les pidió que lo adaptaran a 13 páginas de cómic. Les pagaron $130, $10 por página. Y aquí viene el momento decisivo, el que marcaría todo el futuro. Firmaron un contrato cediendo todos los derechos de Superman a la editorial. Era una práctica Habitual entonces, ¿eh? pero claro, fue devastador a largo plazo para ellos. En ese momento, sin embargo, era la única puerta de entrada que veían. $130. Hombre, habitual quizá, pero visto hoy es que parece increíble. ¿Nadie se olió el potencial? ¿O es que la estructura de poder era así de férrea? Pues probablemente una mezcla de las dos cosas. La industria del cómic que estaban haciendo, los creadores tenían muy poca fuerza negociadora y la verdad es que nadie podía prever un éxito de esa magnitud. El caso es que Action Comics número 1 salió a la venta en abril de 1938 y fue un bombazo, un éxito rotundo, en gran parte gracias a Superman. Una historia de creación increíble, la verdad, llena de giros, rechazos y una persistencia admirable. Mencionabas antes las influencias. ¿De dónde venía toda esa mezcla que acabó formando a Superman, esa versión final? Claro, esa mezcla final, con el traje, el origen kryptoniano, no salió de la nada. Estaba bebiendo de todo un universo cultural que les rodeaba. Por un lado, la literatura popular, las revistas pulp. John Carter de Marte, de Edgar Rice Burroughs, ¿sabes? Ese humano en Marte con más fuerza y capacidad de salto por la baja gravedad, es una influencia clara. El salto, claro, como precursor del vuelo inicial de Superman. Tiene sentido. Exacto. También la novela Gladiator de Philip Wiley, que tenía un protagonista con una fuerza prodigiosa. Y bueno, las revistas pulp en general estaban llenas de conceptos como telepatía, superfuerza, pero no solo fue literatura, ¿eh? El cine también jugó un papel importante, me imagino. Fundamental. Douglas Fairbanks, por ejemplo, con sus papeles de héroe ágil, despreocupado, en El Zorro, en Robin Hood, influyó en la pose, en la actitud de Superman. La propia ciudad, Metrópolis, pues toma su nombre de la peli de Fritz Lang de 1927. Y para la identidad secreta, la inspiración fue, bueno, sorprendente. ¿Clark Kent? ¿De dónde sale ese Clark Kent? Pues la fachada tímida, con gafas, de Clark Kent, se inspiró, fíjate, en el cómico del cine mudo Harold Lloyd. Siegel buscaba ese contraste, ¿sabes?, dramático y a la vez cómico entre el todopoderoso Superman y el apocado Kent. Es como descubrir que la receta secreta de la abuela lleva un ingrediente que no te esperas. Te ríes suavemente.
El propio Siegel admitió que sus frustraciones personales, como su deseo de ser periodista y su timidez con las chicas, pues alimentaron esa dualidad y el triángulo con Lois Lane. Vaya, o sea que hasta las vivencias personales de los creadores se filtraron en el personaje. Eso es muy interesante. ¿Y el estilo de dibujo de Shuster? Tenía referentes claros. Sí, claro. Shuster era un gran admirador de los maestros de las tiras cómicas de la época. Alex Raymond, el de Flash Gordon, Hal Foster, de Príncipe Valiente, Milt Caniff, de Terry y los Piratas. Aprendió estudiando y, bueno, a veces calcando su trabajo, como se hacía mucho entonces. Además, estaba fascinado por la cultura física. Coleccionaba revistas de culturismo y usaba fotos de forzudos como Sigmund Breitbart como referencia. Eso influyó directamente en el físico musculoso y en el traje ajustado de Superman. Entiendo. O sea, el aspecto visual bebía tanto del cómic de aventuras como de los forzudos de la época. Interesante mezcla. ¿Alguna otra influencia más específica que se sepa? Pues mira, el rostro de Superman, según Shuster, era una mezcla basada en el actor Johnny Weissmuller, el Tarzán más famoso, y el personaje de cómic Dick Tracy. Incluso la palabra Superman, como tal, ya circulaba bastante en los años 20 y 30 para referirse a personas con habilidades excepcionales, atletas, políticos. Aunque bueno, no hay pruebas de una conexión directa con Nietzsche, ¿eh? Eso parece más una coincidencia o una apropiación posterior. Así que Superman es realmente un crisol, ¿no? Una amalgama de la cultura popular de su tiempo. Ciencia ficción pulp, cine de aventuras, cómics, los strongmen estos, y hasta las inseguridades de sus creadores. No fue una invención de la nada, sino una síntesis brillante de lo que había en el aire. Totalmente. Absorbió y recombinó elementos que flotaban en el ambiente cultural de la época. Y esa capacidad de síntesis es, quizá, parte del secreto de su éxito y de por qué ha perdurado tanto tiempo. Hemos visto su nacimiento, que ya es tela. Pero, ¿qué pasó después de Action Comics número 1? El personaje no se quedó quieto, claro. Su evolución en los cómics es, bueno, casi tan fascinante como su creación. Cierto, la historia postpublicación es enorme, da para mucho. Los poderes, por ejemplo, no fueron siempre los mismos, ni mucho menos. Empezó saltando grandes distancias, ¿recuerdas? Luego, poco a poco, aprendió a volar. Su fuerza y resistencia crecieron exponencialmente, sobre todo en los años 50 y 60 hasta niveles, bueno, casi divinos. Podía mover planetas, viajar en el tiempo. Lo que a veces me imagino hacía difícil escribir historias interesantes con él, ¿no? Si puede hacer cualquier cosa, Exacto. Eso llevó a varios intentos de rebajarlo un poco. Tras la famosa crisis en Tierras Infinitas, en los 80s, el guionista y dibujante John Byrne reinició al personaje. Lo hizo poderoso, sí, pero no omnipotente, y eliminó parte de la mitología tan extensa que se había creado. Pero antes de eso, hubo editores clave que marcaron épocas enteras. como Mort Weisinger, ¿verdad? Siempre se le asocia con la expansión del universo de Superman, de la familia Superman. Correcto. Weisinger, en los años 50 y 60, supervisó la creación de Supergirl, de Krypto, el superperro, la Fortaleza de la Soledad, la Legión de Superhéroes. Construyó una mitología muy rica y a veces un poco extravagante, la verdad. Muy querida por muchos fans de esa era, aunque también criticada por otros por su tono a veces infantil o un poco absurdo. Claro. Antes de él, Whitney Ellsworth ya había impuesto un código moral bastante estricto, como la famosa regla de no matar. Y más tarde, Julius Schwartz intentó modernizarlo en los 70. Cada editor dejó su huella, está claro. Y toda esa evolución también se vio reflejada y potenciada por sus adaptaciones a otros medios. Eso ayudó muchísimo a cimentar su fama mundial, ¿no? Sin duda alguna. El serial de radio, a partir de 1940, fue importantísimo. Ahí se introdujeron elementos clave como la kriptonita, por ejemplo, y la famosa frase arriba, arriba y adelante. Luego vinieron los seriales de cine con Kirk Allen. Que era el primero en pantalla, ¿no? Eso es. Y la popularísima serie de televisión de los 50 con George Reeves, que bueno, tuvo un final trágico para el actor, pero la serie fue un fenómeno. Y por supuesto no podemos olvidar la película de 1978 de Richard Donner con Christopher Reeve. Que para muchísima gente sigue siendo la encarnación definitiva de Superman en pantalla. Es que Reeve consiguió hacer creíble tanto a Superman como a Clark Kent, que no es fácil.
Totalmente de acuerdo. Esa película marcó un antes y un después para el cine de superhéroes en general. Y bueno, tampoco podemos olvidar las series de animación, desde los clásicos cortos de los hermanos Fleischer en los años 40, que eran una maravilla visual, hasta la aclamadísima serie de los 90, con la voz de Tim Daly en la versión original, que presentó al personaje a toda una nueva generación. Y mientras Superman triunfaba en todo el mundo, en cómics, cine, radio, TV, sus creadores vivían una realidad muy distinta respecto a su creación, ¿verdad? La batalla por los derechos fue, bueno, larga y bastante amarga. Muy larga y muy triste, la verdad. Aquel contrato de $130 les persiguió toda la vida. Siegel y Shuster iniciaron litigios ya en los años 40. Hubo acuerdos puntuales, despidos, momentos en que vivieron casi en la pobreza mientras su creación generaba millones y millones. Solo en los años 70, y gracias a la presión de otros colegas de la industria y a la atención mediática que hubo antes del estreno de la película de Reeve, consiguieron una pensión vitalicia y, muy importante, el crédito de creadores de Superman en todas las publicaciones y adaptaciones. Algo es algo, pero Pero nunca recuperaron la propiedad intelectual total, no. Es una historia, bueno, paradigmática de la relación a menudo muy tensa entre los creadores y las grandes editoriales en la industria del cómic. Una pena, la verdad. Sí, una sombra que planea sobre la historia tan brillante del personaje. Hemos hablado de su creación, la evolución, las adaptaciones y su impacto cultural más profundo. A veces se leen interpretaciones que van más allá del simple entretenimiento, ¿no? Sí, sí, desde el mundo académico se ha analizado muchísimo. Una interpretación muy recurrente es la de Superman como una alegoría del inmigrante. Piensa, alguien que viene de fuera, con habilidades diferentes, que tiene que adaptarse a una nueva sociedad y que usa sus dones para protegerla. Su origen judío, Siegel y Shuster eran hijos de inmigrantes judíos, también ha sido objeto de análisis, conectándolo con figuras como Moisés o incluso el Golem. Curioso. Y otros ven paralelismos religiosos más cristianos en su historia. El único hijo enviado por su padre desde los cielos para salvar a la humanidad. Vamos, queda para mucho. Es fascinante, la verdad, cómo un personaje de cómic puede dar pie a tantas lecturas diferentes. Muestra la riqueza simbólica que tiene. Exacto. Se convirtió en el arquetipo del superhéroe, el modelo sobre el que se construirían y también se deconstruirían incontables personajes posteriores. Y no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. Piensa en Japón, por ejemplo, con influencias clarísimas en personajes como Astro Boy o Ultraman. Hemos recorrido un camino intenso, ¿eh? Desde dos jóvenes en Cleveland con una idea que nadie quería hasta un icono global. Hemos visto esa lucha por la publicación, las influencias culturales de la época, la evolución constante en los cómics bajo distintos editores, el salto a otros medios con actores y voces inolvidables, las dolorosas batallas por los derechos de autor y las múltiples capas de significado que se le han atribuido. Y hemos desgranado un poco cómo ese personaje, que nació de esa mezcla de ciencia ficción pulp, cine de aventuras, ideales heroicos y hasta inseguridades personales, pasó de ser casi quemado en un ataque de frustración a definir todo un género. Su historia es también, en parte, un reflejo de la historia de la propia industria del cómic, de los cambios sociales y de nuestra fascinación colectiva por los héroes. Queda clarísimo que Superman es mucho más que músculos y una capa roja. Es un fenómeno cultural denso, complejo y con una historia apasionante detrás. Y mira, para terminar, lanzo una reflexión para quien nos escucha. Superman nació en la Gran Depresión, a las puertas de una guerra mundial, ¿no? Y encarnaba ciertas esperanzas y ansiedades de esa época. Si pensamos en los grandes desafíos globales que tenemos hoy, en el siglo XXI, la crisis climática, la inteligencia artificial, la polarización social, la desinformación digital, ¿cómo podría un ser con su poder casi limitado y su código ético tan clásico, digamos, enfrentarlos? ¿Seguiría siendo ese referente moral intachable, el gran Boy Scout azul? ¿O necesitaría una evolución mucho más radical, quizá incluso incómoda para algunos, para ser verdaderamente relevante en nuestro complejo presente? Una pregunta potente para seguir dándole vueltas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el universo de Superman. Ha sido fascinante. Hasta la próxima.